¿Cuáles pensamos que son los puntos de conflicto respecto del incremento del impuesto del valor agregado a los servicios bancarios? Porque los servicios bancarios no deben entenderse exclusivamente como aquellos costos que pagamos los ecuatorianos por el tener un estado de cuenta o por el envío del mismo, o por cualquier actividad que esté vinculada con la transaccionabilidad en los cajeros automáticos o similares, que es como eventualmente podríamos tener. La actividad bancaria puede afectar también a 4 millones de cuentaahorristas que existen en el país. Estas personas que tienen cuentas de ahorro tienen alrededor de 6.000 millones en depósitos, es decir, de 20.000 millones de depósitos en el sistema financiero. Alrededor de 6.000 son personas que tienen cuentas de ahorros, que reciben un interés promedio de alrededor del 2%. ¿Qué pensamos que podría pasar si esta reforma se implementa? Que aquel 2% puede ser afectado parcialmente por el pago del IVA, porque los bancos no necesariamente van a absorber totalmente el pago, sino que pueden trasladarlo eventualmente a los pequeños cuentaahorristas. Podría pasar. Sobre el tema de cuentas de ahorros, depósitos a plazos, les voy a hacer un ejemplo de lo que podría sufrir, por ejemplo, un jubilado que ahorró $100.000 durante toda su vida y los coloca en una póliza de acumulación que le va a rendir, bien colocada, el 6% anual. Esto es, en $100.000 el jubilado puede recibir $6.000 al año. Dividido para 12 meses podría usar $500 mensuales en mantenerse fuera de su jubilación. ¿Qué pasa en el momento de que esta tasa del 6% es afectada porque va a recibir la tasa una carga del 12%? El banco perfectamente podría decir, mire señor, su renovación para el próximo año no la podemos hacer al 6% porque tenemos nuevos costos, le hace el IVA, sino que le vamos a pagar 5% apenas. Este jubilado entonces recibirá $5.000 al año, es decir, su gasto promedio mensual deberá ser alrededor de 400 mensuales, $400 me refiero, para poder sostenerlo si es que recibe el traslado. No podemos permitir que se vulnere el derecho a la intimidad económica, que está consagrado en la Constitución en el artículo que nombré. El SRI sí tiene la capacidad concreta, del momento que esté en una investigación, requerir al sistema financiero información y la que quiera sobre un individuo que está en estudio o en investigación. Pero abrir ese abanico al público en general lo vemos como un error, porque les recuerdo que cuando ya se exigió la declaración de activos para las personas que tenían ingresos de determinados montos, lo que pasó con esa información es que usted la puede conseguir públicamente en calles y plazas de la ciudad. Es decir, aquella discrecionalidad que el SRI prometió guardar, hoy ya no existe. Mal podría existir respecto de, por ejemplo, los saldos en cuenta corriente o los saldos en cuentas de ahorros del público en general. Por eso vemos poco conveniente que se abra de manera indiscriminada la información que es privativa de cada ser humano que no está siendo investigado, porque si es investigado, pues obviamente tiene que abrirse la información que se requiere. El sigilo bancario en las subsidiarias, como por ejemplo, y aquí he tomado dos ejemplos de bancos que están en manos del Estado particularmente, porque Pacific National Bank en Estados Unidos, en Miami, Estados Unidos, o Pacific National Bank en Panamá, no podrían acceder a la apertura del sigilo bancario, porque en esos países, señores, es prohibido hacerlo. ¿Qué pasaría si cualquiera de estas dos subsidiarias pretenden abrir sus cuentas al público en general? Lo lógico sería que las autoridades de control en esos países retiren las licencias de estos bancos. He tomado estos como ejemplo, también hay bancos privados que usan agencias en el exterior y que correrían el mismo destino. ¿Cuál es el problema? Que los importadores ecuatorianos normalmente usan líneas de crédito que son otorgadas por estas subsidiarias de los bancos locales en el exterior y con la cual trafican mercadería que es importada al país con esos créditos.